García Gómez, secretario general de Política Lingüística, para quien Neira Vilas era un padre intelectual, elogiaba su gran memoria y una sabiduría extensísima. García recordó que empezó a escribir muy joven, ya en Gres y luego en América, donde fue discípulo de los grandes, de Blanco Amor, y se formó estudiando la carrera de periodismo. Yo debo decir que conocí la casa de Neira Vilas, ya él lo había conocido aquí en la Argentina, pero conocí su casa allí justamente llevado por el actual secretario de Política Lingüística de la Junta de Galicia, Valentín García Gómez. Él me llevó a la casa de Neira Vilas. Ancho Lorenzo, secretario general de Cultura, habló de él como uno de los faros y uno de los elementos fundamentales de la literatura gallega hasta sus últimos años. Ensalzó también su capacidad para impulsar proyectos en el ámbito de la cultura y de la literatura, así como el apoyo a Vila de Cruces, su comarca, donde estableció su fundación, que tantas iniciativas promovió para el desenvolvimiento rural de Galicia. Bueno, como ustedes ven, y como ocurre generalmente cuando fallece una persona, todas son loas y reconocimientos. Yo creo que extremadamente justos estos conceptos, estos reconocimientos a don José Neira Vilas. Sin embargo, ahora les voy a leer lo que escribía también Xavier Alcalá el mismo viernes, otro escritor, un ingeniero, un hombre también de la editorial Galaxia, al igual que Víctor Fernández Freillanes, a quien escuchamos los fantásticos elogios que vertió acerca de Neira Vilas. Pues bueno, Xavier Alcalá dice: amigos, muchos, reitero que esto lo publicó en Facebook, os apurasteis a mostrar vuestras fotos con José Neira Vilas, que gloria haya. Yo no. Mi relación con él era vieja, pues ya hablamos en el año 81 de un proyecto de energía eólica para Cuba, cuando él aún estaba activo. Cuando la miseria del sistema cubano lo convirtió en un jubilado limosnero, ayudé en lo que pude para que lo repatriase el negociado que gobernaba mi amigo de la mocedad, Suso Pérez Varela, Jesús Pérez Varela, que fuera consejero de Cultura de la Junta de Galicia cuando la presidía Manuel Fraga Iribarne. Y dice: ojo que todos tenemos muchas relaciones en la malla de amores y odios del impaís. El problema con Neira, mejor dicho, con su mujer que lo gobernaba y que llegó a gritarme en público, fue Habana Flash, libro escrito por Alcalá, que denuncia claramente el castrismo y lo que ellos obedecieron. En fin, lo dicho, gloria haya al autor del mayor bestseller de la historia de la literatura gallega, aunque me rechazase por anticastrista. Bueno, yo quiero tomar esta aparente controversia, ¿no? Y exponer mi propio punto de vista. Don José Neira Vilas había nacido en 1928 y en 1949, apenas con 21 años, fue uno de los tantos emigrantes que vinieron a la República Argentina. Aquí trabajó, aquí estudió, se formó en una escuela de periodismo y aquí conoció a una chica entonces cubana, hija
de padres gallegos de Ourense, que en 1952 emigraron de Cuba a Buenos Aires, a la República Argentina. Bueno, don José se casó con Anicia Miranda, su compañera de toda la vida, en el año 1957. En 1961, ya con la revolución instalada en la isla, ellos emigran a Cuba. Ambos trabajan mucho, trabajan en la docencia. Anicia fue importante colaboradora en publicaciones gráficas, dirigió un programa de radio. Don José trabajó como periodista, como traductor, fue sindicalista, fueron profesores ambos, trabajaron mucho en la alfabetización del pueblo cubano y fueron un matrimonio plenamente convencido de las virtudes proclamadas por la revolución que encabezó Fidel Castro. Es decir, dos personas totalmente convencidas de las bondades del régimen comunista instalado por Castro en la isla. Yo los conocí aquí en Buenos Aires, a don José y a Anicia, en un viaje que hicieron, creo que fue en 1995, y me da un poco las palabras de Xavier Alcalá diciendo que ella le gritó públicamente. Bueno, me hacen recordar que en algunas conferencias que dio don José, yo le preguntaba a él cosas y me las contestaba la mujer. Un poco avasallante ella, pero lo que sí creo es que esto no implicaba que lo avasallase a él. Sí, en público daba esa imagen porque, repito, uno le preguntaba a él, como fue mi caso, y más de una vez me contestaba ella, y yo cuando quería que me conteste ella le preguntaba directamente a Anicia. Pero creo que en el fondo don José tenía las cosas claras y no era en absoluto alguien que se pueda tildar de dominado, ¿no? Que sería lo que aparentemente podría intuirse por lo que estamos contando, por lo que dice Xavier Alcalá, a quien yo valoro mucho, porque repito, cuando una persona muere todos son loas, todos, aunque no fuesen merecidas. En este caso creo que todas las loas son ampliamente merecidas por don José Neira Vilas, pero Xavier Alcalá puntualiza unas cosas puntuales, valga la redundancia, que yo comparto y no van en menoscabo en absoluto de la figura de don José Neira Vilas. Repito, él y su mujer se casan y 4 años después se van a Cuba, encantados, enamorados, sobre todo Anicia de la personalidad de el Che Guevara. Anicia falleció hace 6 años, creo, en Gres, allí en Galicia, pero Anicia hizo un libro en la década 60, creo, acerca de la infancia y de la juventud del Che Guevara. Ella era una entusiasta, admiradora del Che, de su figura. Pero ambos, repito, de la Revolución Cubana. Trabajaron por esa revolución, trabajaron mucho, y aquí es donde yo voy a aclarar. Por ejemplo, dice Xavier Alcalá, cuando la miseria del sistema cubano lo convirtió en un jubilado limosnero, es decir, que tenía que pedir limosna para vivir, esto es cierto. En Cuba casi todo el mundo tiene que pedir limosna, pero más aún los jubilados. Dije casi todo el mundo.
no todo el mundo, porque yo he relatado alguna vez que al salir del aeropuerto en La Habana, en un autobús que me llevaba al hotel, me sorprendió enormemente ver las fastuosas residencias con automóviles de altísimo lujo. Y yo dije, ¿cómo? ¿En Cuba, un país comunista, estos lujos, estos placeres? Y le pregunté a la guía de turismo de quiénes eran esas casas y me dijo, mire, científicos destacados, deportistas famosos, figuras del gobierno. Es decir, en Cuba no todo el mundo pasa miseria, pero los jubilados sí, y gran parte del pueblo también. Los niñitos que cuando uno camina por el malecón, por ejemplo, le piden el jaboncito, el champú del hotel, un caramelo, una lapicerita, esos niñitos no lo hacen por gusto, lo hacen realmente porque viven en la miseria. Pero hay otros niñitos que yo vi que tienen patinetas fantásticas, igual que cualquier chico de un barrio rico de Estados Unidos, zapatillas con luces como esas que se usan ahora, ¿no? Bueno, eso también hay en Cuba, de esos niñitos que tienen todo eso. ¿A dónde voy con esto? Que sí, que los jubilados en Cuba, en su gran mayoría, viven en la miseria. Entonces, en aquel momento, vista la situación de don José Neira Vilas y de su mujer, doña Anicia Miranda, la Junta de Galicia los invita a vivir a Galicia y hacer una fundación en la casa del matrimonio y que a través de eso, bueno, su supervivencia económica sea desahogada. Esto sin duda para Neira Vilas fue algo extraordinario, porque él volvía a su lugar de nacimiento, pero para doña Anicia Miranda no. Anicia Miranda era una señora que me dijo a mí que ella solo era feliz en Cuba, en el clima cubano, con el sol, con el calor. Ella sufría mucho el frío. En los inviernos en Galicia ella no estaba, quería estar en un invierno en Galicia porque ella no soportaba el frío. Bueno, pues la Junta lo llevó, y dice Xavier Alcalá que él colaboró para esa repatriación. Ahora, yo voy a tomar esto para ayudar a engrandecer la figura de José Neira Vilas e incluso también de su esposa doña Anicia Miranda, porque siendo ambos funcionarios y militantes con importante trayectoria dentro de la revolución y del partido de la revolución, sin embargo, como jubilados pasaron a vivir en la miseria. ¿Esto qué nos está diciendo? Que eran dos personas íntegras, incorruptibles, porque si hubiesen sido corruptos, habrían tenido un chalet en Cuba como tienen tantos corruptos que hay en la isla. Y hasta hubiesen tenido automóvil. ¿Y saben de qué se quejaba Neira Vilas, cuando fueron a vivir a Galicia? De que el gobierno cubano todo lo que les daba para movilizarse eran 2 bicicletas, y ambos ya tenían más de 60 años y les parecía que no estaba bien tener que movilizarse en bicicletas. Bueno, pues esto para mí es un gesto notable que los enaltece a ambos, porque de haber sido corruptos, seguramente, hubiesen gozado de los privilegios que muchos corruptos gozan en el régimen comunista de Cuba. Ellos no fueron corruptos y entonces debieron retornar a Galicia
a la casa de José Pepe Neira Vilas y vivir allí contra la voluntad de Anicia por el frío de los inviernos gallegos. Pero tenían el calor de la gente y el reconocimiento unánime del gobierno que entonces encabezaba Manuel Fraga Iribarne y todos los círculos culturales de Galicia. Realmente yo le escribí a Xavier Alcalá diciéndole que lo felicitaba por su valentía de escribir en un momento en que nadie lo hace, lo que aparentemente es una crítica a don José Neira Vilas, pero principalmente a doña Anicia Miranda, para tomar eso y basar mi comentario justamente en esta aparente contradicción entre lo que dicen los que loan y Xavier Alcalá. Yo creo que lo que escribe Xavier Alcalá, en definitiva, es una loa tan grande y tan importante como la otra. Simplemente que nos está diciendo que la jubilación convirtió a Neira y a su mujer en dos personas que vivían con un régimen miserable en Cuba, y que el capitalismo de la derecha del Partido Popular en el gobierno gallego, en su momento encabezado por el entonces presidente Manuel Fraga Iribarne, le tiró un salvavidas que necesitaron por ser gente derecha, por no ser corruptos, porque si fuesen corruptos habrían vivido como reyes en Cuba, porque méritos habían hecho más que de sobra. Así que loa a don José Neira Vilas, eterno descanso para él y para su mujer Anicia, por supuesto, que se fue antes, una mujer de mucho carácter, una mujer de tener actitudes, como dijo Xavier Alcalá, de gritarle en público, pero en definitiva dos grandes personalidades de la cultura, y nada, que el más allá o donde estén los trate con la grandeza y el cariño que ambos se merecen. Vamos a escuchar ahora una